Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo confeccionar esta camisa de volantes en escote. Veréis que voy a usar una tela de tipo algodón, pero podéis confeccionarla en el tipo de tela que sea de vuestra preferencia. Si queréis saber cómo he hecho el patrón, os dejo el vídeo en la caja de la descripción y así podréis saber paso a paso cómo hacerlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser pulir los hombros, tanto del delantero como del trasero, pasando una over o pasando un zigzag, de la preferencia que vosotros queráis. Y también vamos a pulir los costados, tanto de delantero como de trasero. Con los costados me refiero a la parte de fuera, no la parte donde después va a ir el volante. A continuación vamos a unir las tiras de tela para hacer el volante en sí. Yo en este caso pues uní 3 tiras de 1,5 metros, que es el ancho que me daba la tela, por 10 centímetros, con lo cual el volante mide 4 y esos 10 es porque lo he hecho doble. Son 4 y 4 centímetros de volante más 1 centímetro a cada lado de margen de costura. Lo que voy a hacer va a ser unir entre sí colocando derecho con una puntada recta por lo que sería 1 centímetro después de la marca del recto hilo de la tela. Seguidamente voy a abrir esas costuras. Si queréis podéis eliminar lo que sería el sobrante o incluso dejarlo a medio centímetro. Esto ya pues depende un poco de vuestros gustos, y plancharlo muy bien para que después no nos esté molestando, ya que este sobrante lo que hace es generar un extra de tela que dependiendo del grosor de vuestra tela pues puede ser bastante molesto a la hora de coser, así que para eso lo abrimos. Seguidamente tomaremos nuestro volante, lo vamos a cerrar a la mitad, ya os he comentado que era doble, y le vamos a pasar una over. Si queréis os podéis ayudar planchando previamente para que quede más marcado. Yo en este caso, como quería que quedara más redondo y después no tener que quitar la marca, no lo planché. Pero bueno, esto va un poco a gustos. Puliremos todo el alrededor, teniendo en cuenta que las costuras nos deben de quedar abiertas. Y ahora, para ayudarme a fruncir, lo que usé fue un poco de hilo elástico en la bobina. Esto también lo podéis hacer con hilo normal, pero yo prefería hacerlo con hilo elástico porque es mucho más rápido. Después este hilo elástico lo voy a quitar. Lo que me va a ayudar va a ser a fruncir la tela. Como veis aquí ya empieza a arrugarse porque está tirando el hilo. ¿Qué voy a hacer? Ponerle poca tensión en el hilo de la aguja. De esta manera pues me va a ir frunciendo el volante. También he usado una puntada más bien larga y de esta manera lo que consigo es que me quede el volante más marcado. Seguidamente vamos a empezar a unir las piezas. Lo primero será unir los hombros y los costados. En esta ocasión la manga la vamos a montar en redondo. También la podríais montar en plano, pero a mí me resultaba más fácil a la hora de repartir lo que es las tablas de la manga, hacerlo en redondo. Y esto os lo explicaré cuando vaya a poner las mangas. Para unir nuestro cuerpo vamos a enfrentar derecho con derecho de delantero y trasero y lo vamos a unir. Vamos a poner unos alfileres y nos vamos a ayudar de los piquetes del pecho, la cintura y la cadera. Y seguidamente pues vamos a hacer una costura recta rematando al inicio de la tela y al inicio de la marca de costura. Sabéis que siempre os insisto en esto, pero si después cortamos margen de costura, que no se nos abra la pieza.
A continuación vamos con la manga. ¿Cómo la vamos a montar? Pues lo que vamos a hacer va a ser cerrarla. Pondremos derecho con derecho de la manga y vamos a pasarle una puntada a 1 centímetro de margen de costura. Recordad que las mangas, como acaban en esta forma diagonal, hay que coser la parte de abajo en recto, porque si la coséis en diagonal, con la parte de abajo me refiero a la parte donde vendría el dobladillo de la boca de la manga, lo que vais a hacer va a ser restarle distancia. Así que si la bocamanga os mide, por ejemplo, 20 centímetros, lo que es el dobladillo también tiene que medir 20 centímetros de recorrido. No sigáis con la diagonal. Este es un error muy común y que a veces nos puede llegar a estropear la prenda. Así que tened un poquito de cuidado con esto. Y como veis, rematando siempre al inicio y al final de la costura. Seguidamente vamos a abrir con la plancha esta costura. Este paso es muy importante. Yo en este caso estoy usando una mini plancha porque la temperatura que tiene pues ya me sirve para esto. Pero si no, si estáis usando lo que sería una plancha normal, pues os recomiendo que planchéis con un trapo encima y vayáis abriendo las costuras. De igual forma, si le tiráis alguna curva un poco más marcada, porque hay algún método de patronaje que marca un poco más la curva de la manga, lo que podréis hacer es usar un cojín de planchado. Y ahora vamos a colocar la manga. ¿Cómo la vamos a colocar? Como veis aquí yo tengo hecha una señal de hilo y eso es porque me di cuenta que en cámara no se acababa de ver el color de la tifa que estaba usando. Así que decidí pues marcarla con hilo. ¿Cómo la vamos a poner? Vamos a enfrentar derecho con derecho de lo que sería la parte exterior de la manga. Y la empezamos colocando desde el bajo. Vamos a abrir bien las costuras, si queréis también podéis plancharla de los lados y vamos a poner una aguja en la costura de costado y del bajo de la manga, haciendo que esta nos coincida perfectamente. Para eso pues empezamos clavando por lo que sería la parte del cuerpo y vamos a acomodarla hasta que la tengamos y después buscaremos lo que es la parte de arriba de la manga, lo que sería la zona central y haremos el mismo procedimiento. Y también vamos a hacer esto mismo con los piquetes de la manga. Seguidamente, cuando ya tengamos los piquetes, pues lo que vamos a hacer va a ser ir colocando desde abajo, desde el centro a un piquete y desde el centro nuevamente al otro piquete. Esta es la forma que no varía de la manga, que es la parte desde los piquetes hacia abajo, ¿vale? Lo otro que es la copa de la manga es donde nosotros vamos a tener nuestro fruncido o en este caso las tablas, con lo cual es la parte que sí va a variar. Yo lo que os recomiendo es que si es la primera vez que montáis en redondo, pues pongáis un hilván desde piquete de un costado a piquete del otro pasando por la parte de abajo. Y ahora yo le voy a hacer, como estáis viendo, el doblez o esa especie de tabla que tiene en la parte de arriba. ¿Cuánto es el ancho de la tabla? Pues el ancho que le habíamos dado en el patrón de extra. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues viendo que al nosotros doblar nos queda la manga justo en la zona de la sisa a la que va, o sea, ser que coinciden las líneas, en este caso pues las marcaciones de hilo. Y una vez lo tenemos, os insisto, podéis pasarle un hilván para que quede fijado o si no dejarlo con agujas. ¿Y cómo lo vamos a coser? Pues dando una vuelta todo alrededor. Os recomiendo que no empecéis en una de las uniones de las costuras. Os recomiendo que empecéis por uno de los lados, porque siempre es más fácil. A continuación, lo que vamos a hacer, y ya habiéndonos probado la camisa antes, por si hay que modificar o nos queda mal la sisa por algún motivo,
va a ser pasar una over y dejar todo pulido. Como veis, yo en la zona de las sisas suelo dejar bastante margen de costura, suelo dejar unos 2 centímetros, y después, si me lo pruebo y va todo bien, perfecto. Si me hace falta un poco más, pues tengo esa distancia extra. Y si va todo bien y me está sobrando, pues sencillamente paso la over, la dejo a 1 centímetro y listo. A continuación vamos a colocar nuestro volante. ¿Cómo vamos a colocar el volante? Pues vamos a medir su mitad, la vamos a marcar y la vamos a colocar sobre el cuello en la espalda, en la mitad de lo que es el escote de la espalda. Y a partir de ahí empezamos a repartir. Lo suyo es que nos quede un volante más o menos equilibrado en todo el alrededor. Yo en este caso no quería marcar muchísimo el volante, quería que fuera menos fluido, por así decirlo. Así que lo que fui haciendo fue irlo colocando con pinzas y, como veis, mientras iba cosiendo, que estuve cosiendo justo por encima de la over, a lo que sería 1 centímetro aproximadamente, fui colocándolo poco a poco y ayudándome de los dedos para repartir el frunce. Esto os puede llevar bastante rato. También os recomiendo que hilvanéis si veis que se os hace complicado, porque a veces pues hay mucha cantidad de tela y dependiendo del grosor de la tela es más complicado. Cuando ya tengáis el volante colocado y veáis que el frunce que tiene es bonito, lo que sobre le vamos a pasar la over. Retiramos un poco del bajo que ya habíamos pulido, o si queréis lo podéis pulir en este paso, y vamos a cerrar lo que sería la costura. Como veis, tiro del hilo del ancla y en el otro lado pues hago lo mismo, tiro del hilo del ancla, y esto lo que hace es hacer un nudito que evita que la over se escape. Corto el sobrante y listo. Y esto lo vamos a hacer lógicamente en ambos lados de la pieza. Y ahora doblaremos el bajo. Vamos a doblar el bajo, pero no sin antes retirar el hilo elástico. Esto yo lo hago porque los hilos elásticos se suelen echar a perder bastante pronto, y como ya ha hecho su función, voy a retirar tanto el hilo elástico como el hilo que no lo era, que son los que me han ayudado a fruncir la pieza. Comentaros una cosita. Aquí ahora estáis viendo que yo estoy preparando el bajo para coserlo y dar una puntada todo alrededor del bajo y de lo que sería el margen de costura. Lo que hice finalmente, que no me acordé de grabarlo antes de hacer todo este proceso, fue ponerle un bies para que no se viera lo que son las costuras, porque ya que no le puse vista, que esto también podréis hacerlo, poner una vista, pues se veían las costuras en el cuello y me pareció algo bastante feo. Así que lo que hice fue colocarle un bies en toda la zona del volante, cogiendo todo el margen de costura. Esto os lo comento porque en el otro tutorial no recuerdo si había comentado lo del tema de las vistas, pero tenerlo en cuenta. Una vez colocado ese bies, que como os comento pues no lo grabé porque lo pensé después, lo que hice fue hacer una costura bien pegada a lo que es el volante, sea será 2 o 3 milímetros, de lo que sería el margen del volante, y en el bajo lo hice a 1 centímetro, haciéndolas coincidir en la parte de abajo. Y de esta manera pues pulo toda el alrededor de lo que es la blusa. Y lo último que nos queda es poner los botones. Comentaros que yo el bies lo puse después, pero el procedimiento para poner los botones es exactamente el mismo. En esta ocasión yo decidí poner botones de presión tipo snap metálico, pero vosotros podéis poner el cierre que queráis, como ya os comenté en lo que es el tutorial del patronaje.
Así que básicamente la única diferencia de la camisa terminada a la camisa en esta grabación que estáis viendo es que tiene puesto un bies para que quede más pulido lo que es la zona de las costuras. Y como estáis viendo, la técnica que uso para coser lo que serían los botones de presión es hacer nudos, o sea, hacer pasar lo que es la aguja de atrás hacia adelante, y en el bucle que se genera paso la aguja por medio y voy cerrando. Hago un par de estos nudos a cada lado de lo que serían los orificios del botón, para mayor curiosidad, porque a veces me preguntáis cuántas vueltas hay que darle. A ver, yo con una, haciendo 8 nudos, el del inicio y el del final, es un total de 10 nudos, así que es muy raro que el botón se salte. Y por último hice lo que son los puños de las mangas. Yo en esta ocasión pues decidí hacer un puño sencillo. También le podría haber puesto una goma como en la imagen de la referencia, pero al final no se la puse. Me lo probé y no me acabó de gustar, así que pues no se la puse. Vosotros se la podéis poner. Únicamente pues dejáis de coser un poco antes de lo que sería la zona del cierre, introducís la goma, cerráis la goma y cerráis lo que sería el puño, y de esta manera pues os queda terminado. Y aquí, como siempre, os muestro el resultado final. Como veis, aquí está el bies, que es más o menos del mismo tono que la camisa, y tenemos también el volante con los snaps de presión metálicos ya cosidos en la parte izquierda, que es donde cierra, y en la parte derecha donde acaba montando. Ahí podéis apreciar también lo que es la parte de la tabla de la manga y por último el puño de la manga. Y así quedaría finalmente la camisa. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!